Can Yaman confiesa el error con Greta Ferro y la verdad sale a la luz. Menudo bombazo, amigos. Es que no doy crédito de verdad. Se venía rumoreando un montón, ¿verdad? Que si se separaban, que si no, que si las fotos, que si los silencios. Y ahora, zas. Can Yaman suelta la sopa. Y no se corta un pelo, ojo. Dice que Greta Ferro fue un error. Un error. Imaginaos el titular en cualquier revista. De locos. Para ser honestos, yo ya lo barruntaba. Can es de esos que va a saco, que se lanza y a veces, pues eso, que igual no sale bien. Y lo de Greta, pues no sé, a mí siempre me dio la impresión de que fue algo muy rápido, muy intenso, pero que quizás no tenía las bases para durar. Él estaba en un momento súper loco con la fama disparada, contratos por todos lados, y ella, bueno, ella es guapísima, eso no se discute, pero, ¿era lo que él necesitaba? Yo tengo mis dudas. Lo que yo creo que está pasando es que Can, después de todo el jaleo, las idas y venidas, las polémicas que siempre lo rodean, ha decidido que ya toca ser un poco más transparente, ¿no? O al menos soltar su versión antes de que se inventen 1000 cosas más. Y decir que fue un error, es fuerte, pero también te quita mucha presión, ¿sabes? Es como decir, sí, nos equivocamos, nos pilló el toro, y ya está. No busquéis más. Mucha gente dice que igual es una estrategia de marketing, que ahora está soltero y se crea expectación. Y no os voy a engañar, con Can Yaman nunca se sabe. Si es que es un crack para el salseo. Pero yo, sinceramente, creo que esta vez va más allá. Me parece que está como, liberándose. Sabe que la cosa no funcionó, que igual se apresuró, y prefiere admitirlo a seguir fingiendo o dejando que otros hablen por él. Además que si pensamos fríamente, él ha estado siempre muy enfocado en su carrera. Los amores le han llegado, sí, pero igual no encajaban del todo con ese ritmo frenético que lleva. Lo de Greta, si él mismo lo califica de error, pues es que igual fue eso, un desliz, un momento que pensó que era algo más y al final no lo era. ¿Quién sabe? Pero lo que sí está claro es que esta confesión va a dar mucho que hablar. Ahora vendrán las reacciones de ella, las de los fans, las de los que siempre lo han criticado. Un show. Y es que Can Yaman vive en un reality constante, ¿no creéis? A mí me da la sensación de que ahora mismo está más enfocado en él, en su trabajo, en esos proyectos que tiene en marcha. Y quizás, solo quizás, está aprendiendo de sus errores. Porque todos cometemos errores, ¿verdad? Lo importante es saber reconocerlos y seguir adelante. Y él, al soltar esto, parece que está haciendo precisamente eso. Pero ahora viene lo importante, que quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que la confesión de Can Yaman es sincera, que realmente fue un error y ya lo ha superado? ¿O pensáis que hay algo más detrás de todo esto, alguna estrategia oculta? Dejad vuestros comentarios abajo, que esto está que arde.